Bien, seguimos estudiando lo que es el tema de la Biblia. Y hoy vamos a empezar a ver cómo está compuesta la Biblia. La composición de la Biblia es lo que vamos a iniciar. Este estudio de la Biblia es algo maravilloso. Cuando uno se adentra a todo lo que la Biblia nos presenta, es algo increíble. Toda la gran sabiduría de Dios para el hombre. La sabiduría de Dios para el hombre está plasmada en este santo libro, porque Dios, su sabiduría pues es mucha, que nunca la vamos a entender, pero al menos toda la sabiduría de Dios que necesita el hombre, aquí está en este santo libro, y en la composición de este libro entiende uno y comprende tanta sabiduría que tiene Dios. La composición de la Biblia es única e incomparable. No hay ningún libro en el mundo, ni ha habido, ni hay, ni habrá un libro que esté compuesto de una manera tan sabia, tan inteligente, tan increíble, tan única como la Biblia. La Biblia se compone, como ya hemos dicho, de 66 libros, aunque esto lo vamos a tocar un poco más adelante. 66 libros inspirados. Esos libros que los compone la Biblia, como ya hemos dicho, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se compone por dos testamentos. Ahí es donde empieza en ocasiones las personas a confundirse. ¿Por qué dos testamentos? ¿Por qué Antiguo Testamento? ¿Por qué Nuevo Testamento? Se puede entender de varias maneras. El Antiguo Testamento son los escritos hacia el judío y el Nuevo Testamento son los escritos al cristiano. Se puede entender de esa manera, pero no se puede dejar o no se debe dejar los escritos al judío y pensar y creer que solamente esos escritos son para el judío. Ahí es donde está la confusión. Por ello es mejor entenderlo de que los dos testamentos, como está compuesta la Biblia por dos testamentos, cada testamento narra el pacto de Dios con su pueblo. El Antiguo Testamento nos narra el pacto de Dios con el pueblo racial, con el pueblo de raza, con el pueblo de tanto de ciudad, de geográficamente hablando, como racial, del pueblo judío. Eso es lo que narra el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento narra el pacto de Dios con el pueblo espiritual, con el pueblo judío, pero espiritual. Al fin de cuentas, Dios solamente tiene un pueblo, ha tenido un pueblo y tiene un pueblo y tendrá solamente un pueblo, que es el pueblo judío nada más. Pero antes era racial, se regían por la ley, y hoy es el pueblo espiritual, el que no es de la circuncisión física, sino es de la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual, para no dejar o no desestimar o no decir, no, pues los escritos del Antiguo Testamento nada más eran para el pueblo judío, entonces no los vamos a utilizar. Puede entrar o puede generar esa confusión, porque si nada más decimos, bueno, los escritos del Antiguo Testamento son para el pueblo judío y los escritos del Nuevo Testamento son para el pueblo cristiano, entonces vamos a utilizar nada más los escritos del Nuevo Testamento. Entonces estamos dejando gran parte de la sabiduría de Dios para el hombre. Nos estamos privando, nos estamos quitando de todo un consejo. Por ejemplo, cuando Pablo dijo, porque no he rehusado a daros todo el consejo de Dios, por allá en el libro de los Hechos, todo el consejo de Dios implica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que no es muy bueno fijarnos en la mente que los escritos del Antiguo Testamento pertenecen al pueblo judío y los escritos del Nuevo Testamento son los escritos al pueblo o a la era cristiana. Sí es así, pero no debemos de fijarnos. Poco a poco vamos progresando en esto. En el Antiguo Testamento Dios estableció un pacto con el pueblo racial. En el libro de Éxodo, capítulo 31, por citar decir solamente algunas citas bíblicas, Éxodo 31, versículo 16 y versículo 17, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este es el pacto que Dios estableció
con el pueblo de raza, con el pueblo racial, que narra el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Hay dos testamentos, un testamento que Dios elaboró y un pacto que Dios elaboró con el pueblo de raza, y hay uno nuevo. Obviamente, al haber uno nuevo, quiere decir que el antiguo ha quedado en desuso, y el que está en función es el nuevo. Y el Nuevo Testamento, Dios lo estableció y de hecho lo profetizó desde el libro de Jeremías, capítulo 31, 33, viene cómo Dios profetizó que iba a realizar un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está escrito en el Nuevo Testamento, y la señal es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice la Escritura: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, es derramada para remisión de pecados. Decíamos que los escritos del Antiguo Testamento son para el pueblo racial, para el pueblo judío, en la elaboración del pacto, para ello nada más. Así sí lo podemos entender, o así sí lo deberíamos entender, para el pacto, para entender cuál fue el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, y cuál es la similitud o cuál es la comparación del nuevo pacto que Dios estableció con los cristianos a través de nuestro Señor Jesucristo, siendo la señal la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel es judío, dice Romanos capítulo 2, versículo del 26 en adelante, del 25 en adelante: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. El pueblo de Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo el pueblo judío, solamente que hoy es un pueblo espiritual, entendiendo lo que significa judío y hebreo. Lo que significa la palabra hebreo es brincar o pasar por el agua. Hebreo significa ser extranjero, que es lo que somos los cristianos. Somos extranjeros en esta tierra porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos pues nuevamente a ver este asunto. La Biblia se compone por dos testamentos. El Antiguo Testamento narra el pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué tenemos que ver los cristianos con ello? Mucho y todo, porque los cristianos es el pueblo espiritual de Dios, y tenemos que ver cómo estableció Dios el pacto con el pueblo judío, el pueblo de Israel, y por qué hubo un nuevo pacto. ¿Por qué tuvo que Dios hacer un nuevo pacto? ¿Quién falló? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los consejos de Dios? ¿Cuáles fueron las reprensiones? ¿En qué estuvo el error? Y todo eso tenemos que actualizarlo para no caer nosotros en ello. Significa que los libros del Antiguo Testamento son actuales porque nos dan enseñanza, nos dan sabiduría de Dios, nos dan algo que ya pasó para nosotros no caer en eso mismo. Y aparte son obviamente inspirados por el Espíritu Santo, y es palabra de Dios que tenemos que actualizar nosotros, teniendo como base el nuevo pacto, la sangre de Jesús, la cual todos podemos entrar, porque dice Dios ahí en su palabra, en el libro de los Hechos, para que veamos cómo todos podemos ser parte de este nuevo pacto. Dice Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante: pero Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Hablando una palabra en español, no tan castellana.
porque para ustedes es la promesa, y para, mejor dicho, más mexicana, no tan española, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque esto se dio en Jerusalén. Es decir, para todo el mundo está la promesa y está la entrada al pueblo espiritual de Dios, en el cual todos podemos ser hebreos judíos o judíos hebreos, pero en el sentido espiritual. Ya no vamos a hacer las ordenanzas que se hacían, porque en primer lugar ya ni siquiera hay templo para poder hacer los sacrificios, las ordenanzas, todo lo que se hacía en el antiguo pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel a través de la ley, por medio de Moisés. Dios estableció un nuevo pacto a través del evangelio por medio de Jesús, por medio de la gracia. Cada testamento tiene una estructura similar, asombrosa. Esto es asombroso cuando vemos la Biblia y cuando la estamos estudiando, vemos cómo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están muy ligados, están muy compaginados, y la estructura tanto de uno como del otro nos resulta realmente asombroso ese hecho, y solamente podemos entenderlo del ser sabio que hay y que ha habido y que siempre habrá, que es Dios quien creó todo esto. El Antiguo Testamento tiene 5 libros de ley. Tiene libros de ley, luego tiene libros de historia, luego tiene libros de poesía, luego tiene libros de profetas mayores y de profetas menores. ¿Por qué se llaman así? Profetas mayores porque escribieron más, profetas menores porque escribieron menos solamente, pero de que fueron profetas de Dios, fueron profetas. Existieron otros profetas, esos se les conoce como profetas no literarios, profetas solamente que hablaron, pero que no escribieron. Profetas que solamente hablaron, pero que no escribieron, no dejaron la obra escrita, sino que se encargó otro de escribir lo que ellos hablaron solamente. Desde siempre ha habido profetas. El Nuevo Testamento tiene una estructura muy similar, muy parecida, porque el Antiguo Testamento empieza con libros de ley, el Nuevo Testamento empieza con evangelios, que es la base del Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento, la ley es la base del Antiguo Pacto y el Evangelio es la base del Nuevo Pacto. Luego viene libros de historia, toda la historia del pueblo judío, todo cómo empezó, dónde empezó a fallar, por qué fueron cautivos, por qué todo lo que hizo el pueblo judío. Y luego viene acá en el Nuevo Testamento la historia de la iglesia. 100 años que nos presenta el libro de Hechos, 100 años de la historia de la iglesia, aproximadamente, fechas aproximadamente. En el Antiguo Testamento siguen libros de poesía y luego siguen libros de profetas mayores. En el Nuevo Testamento siguen libros de las cartas paulinas. Las cartas paulinas fueron mucho más escritas por un solo escritor, en este caso Pablo, que se relacionan mucho con los profetas mayores. Y luego vienen los profetas menores, y en el Nuevo Testamento vienen las cartas generales. Dejamos la poesía y dejamos Apocalipsis, porque en un sentido tienen mucho significado, mucha comparación. Poesía, Apocalipsis, en un sentido solamente, porque la Biblia es amplia en significado aplicativo, obviamente. Los libros de poesía nos narran la historia de amor. Primero, de cómo se conocieron, del sufrimiento para poder estar juntos, el novio y la novia. El novio sabemos que es Jesús y la novia es la iglesia. Y luego termina con cantares, los libros de poesía. Y ahí en eso nos narra el amor eterno que va a haber. Apocalipsis nos narra algo parecido. Nos narra cómo se conocieron la novia y el novio, la iglesia y Jesús, el sufrimiento para poder estar juntos, y luego termina con la promesa de un amor eterno. Es algo muy similar las dos estructuras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esto obviamente nos debe de causar asombro, y esto enfatiza y corrobora que este santo libro es el libro de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Cada testamento narra el pacto de Dios, el Antiguo Testamento con el pueblo racial, el Nuevo Testamento con el pueblo espiritual de Dios. Cada testamento está asombrosamente compaginado, tiene una estructura asombrosa.
Son válidos los textos del Antiguo Testamento, válidos, actuales, por la aplicación espiritual que le tenemos que dar y todo el consejo que viene ahí. Obviamente esto es un estudio muy extenso, que en estos pequeños videos no podemos ahondar mucho para no cargar tanto el video. Por lo pronto, hoy vamos a dejar esto y mañana vamos a continuar para poder entender mucho más de lo que se ha dicho hoy. Dios les bendiga a todos.